El INEGI publicó los indicadores mensuales de opinión empresarial a junio pasado. Todos los componentes del indicador cayeron en comparación con el mes previo, excepto el de la situación económica presente del país, y reflejan también el sentir de los empresarios por considerar si es el momento apropiado por invertir. Y también conocimos el día de hoy el indicador de confianza del consumidor. Y con el propósito de analizar estos indicadores y la relevancia que tienen en el horizonte de expectativas de lo que viene en el segundo semestre del año, es que le agradezco a Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Paco Economía. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches. Te agradezco mucho, amigo mío, pues la generosidad de tu tiempo para entender por qué se encendieron las alarmas después de estas encuestas que incluso hoy comentaste en tus redes sociales. ¿Cómo no, Raimundo? Un placer, como siempre, estar contigo. Mira, efectivamente, el INEGI publica estos dos indicadores que se refieren a la confianza del consumidor y de el productor, que en México le llamamos confianza empresarial. Sí. ¿Por qué es importante, Raimundo? Digo, para ti son cuestiones muy obvias, pero en beneficio de tu auditorio, déjame explicar un poquito de qué se trata y cómo se construyen. La confianza genera expectativas, es decir, estos indicadores muestran qué tanta confianza tiene el consumidor y qué tanta confianza tiene el productor, el empresario, y eso genera expectativas. Mientras la confianza sea mayor y las expectativas mejores, pues para el consumidor hay más propensión a consumir, es decir, puede cambiar su coche, bienes duraderos, consumir otro tipo de bienes. Y lo mismo pasa con el productor, con el empresario. Cuando hay más confianza, pues tiene más, digamos, es más proclive a invertir. Y estamos hablando del consumo y la inversión, que son los dos componentes más importantes de la demanda agregada. El consumo pesa alrededor de 60-65% del PIB y la inversión alrededor del 15-20% del PIB. Entonces, estamos hablando de dos indicadores que son de gran influencia para alrededor del 85-90, alrededor del 80-85% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que conocimos hoy, Raimundo, pues como tú bien sabes, es primero la confianza del consumidor, que es un indicador que tiene base 50, es decir, se le pregunta a los consumidores que respondan 0 si no hay confianza, 0.25 si hay poca confianza, 0.5 si su confianza es igual a su desconfianza y 0.75 si ya hay confianza o 1 si hay plena confianza. Es decir, se forma un indicador y con esto se mide que la confianza del consumidor, pues actualmente está en 43.2 puntos. Es decir, 43.2 puntos sobre 100. Por debajo de 50, por eso se le dice frontera 50, por debajo de 50 significa que la mayoría de los consumidores tienen desconfianza y estamos en 43 puntos sobre 100, es decir, la gran mayoría de los consumidores siente desconfianza. ¿En qué desconfían? Lo que se les pregunta es su situación actual, familiar y futura, la situación de México actual y futura y su posibilidad de compra de bienes duraderos. Y lo que estamos observando al interior de este indicador, Raimundo, es que pues el consumidor no tiene confianza en su situación familiar actual, tampoco tiene confianza en la situación actual del país. Sin embargo, mejora un poquito su confianza en la expectativa futura. Y lo malo de este indicador, como ya comentabas, es que en esta ocasión, que es el mes de junio, están bajando prácticamente todos sus componentes, incluso no solo bajan los que están mal, que son los de la situación actual, familiar y del país, sino la situación futura del país y la situación futura de la familia también se deteriora seriamente. Además de que
las posibilidades de compra de bienes duraderos, pues es uno de los peores indicadores de la historia del indicador, alrededor de 25 puntos. Eso es la confianza del consumidor. Y la confianza del productor, pues tenemos otro indicador que es muy parecido, también es Frontera 50, y aquí se les pregunta a los productores básicamente de 3 sectores: las manufacturas, la industria, la construcción, también industria de la construcción, y el comercio, que es la mayor parte de los servicios. Se les pregunta si cómo ven la situación actual y futura de sus empresas, cómo ven la situación actual y futura del país, y si es buen momento para invertir. Lo que estamos observando, Raimundo, es que la confianza del comerciante, que había mejorado por la reapertura de la economía y por el crecimiento del consumo con las remesas y con el gasto electoral del gobierno, pues se está volviendo a deteriorar. Ya es un indicador que está en 51.6 de 100. La confianza de la industria manufacturera, que había venido mejorando por las exportaciones a los Estados Unidos, también baja, ya está en 51.9, es decir, está a punto de volver la desconfianza en las manufacturas y en el comercio. Y la confianza del constructor, que es la más importante porque muestra la habilidad, no solo la habilidad, sino la disposición a invertir, ya está abajo de 50 puntos, es decir, la mayoría de los constructores siente desconfianza en la situación actual, futura de su empresa, actual y futura del país, y claramente la gran mayoría de los empresarios sienten que el momento actual es un mal momento para invertir. Así llevamos, Raimundo, prácticamente 3 años y medio en que los empresarios responden que la situación actual es mala para invertir en el país. Coincide claramente con el inicio de esta administración. Paco, tú sobre todo como especialista y consultor en planeación estratégica, bueno, este es lo que están viendo de riesgos justamente externos. Hacia el interior, ¿es posible encontrar fortalezas que encuentren en ellos el cúmulo empresarial? Pues mira, Raimundo, lo importante de los indicadores que mencionas el día de hoy es que después del proceso electoral del año pasado, en donde el partido en el gobierno Morena perdió mayoría absoluta en el Congreso y la oposición, digamos, se consolidó como un contrapeso a las políticas económicas que viene mostrando la administración o implementando la administración, se vio una clara mejoría en varios frentes. Uno de ellos es estos indicadores de confianza. ¿Por qué? Porque me parece que sobre todo los inversionistas, los empresarios, digamos, visualizaron que ya no habría en lo que resta de la administración cambios constitucionales que afecten las libertades económicas que viene afectando o queriendo afectar la administración. Eso yo creo que es una fortaleza que incluso en otros indicadores como en el crédito se está notando. El crédito bancario a las empresas está volviendo a crecer en términos reales y eso pues claramente es después de las elecciones. Desde luego, México mantiene fortalezas como el Tratado de Libre Comercio, una relativa salud macroeconómica que aunque se está deteriorando, pues prevalece en términos de que pues tenemos un gran vínculo económico con la primera economía del mundo, los Estados Unidos, y desde luego los empresarios ven fortalezas en el futuro, siempre y cuando pues no se sigan atacando las libertades económicas, las instituciones democráticas, y eso es lo que están reflejándose en estas encuestas actualmente, Raimundo. Paco, justamente por este vínculo que mencionas con respecto a la economía norteamericana, nuestro vecino, ¿hay ya, percibes en el sentir de los empresarios esta disminución de la actividad económica inducida que va a provocarse en Estados Unidos a lo que hemos llamado una eventual recesión? Sí, Raimundo, lamentablemente sí, mira, sí estoy observando claros indicios de desaceleración importante en la economía de Estados Unidos.
Esta semana conocimos el día de ayer, si no me equivoco, Sí. muy recientemente, el ISM manufacturero. Es un indicador muy fuerte del sector de manufacturas en los Estados Unidos hacia el cual va nuestras exportaciones. Y este indicador, también Frontera 50, de estar en niveles históricamente altos de 75 y 80 sobre 100, es decir, la mayoría de los manufactureros estadounidenses sentían plena confianza en su sector hasta hace algunos meses, se ha desacelerado hasta niveles de 51, 52, 53 puntos, es decir, ya muy cerca de la frontera. Lo que indica es que la mayoría de los productores de manufacturas en Estados Unidos está viendo un crecimiento que desacelera Sí. y próximamente pues podríamos ver una mayor desconfianza. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hacia allá van las exportaciones mexicanas al sector manufacturero de Estados Unidos y es uno de los pocos sectores que está creciendo en nuestro país, las exportaciones, el sector externo, junto con las remesas, gracias al crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo claras señales de desaceleración en Estados Unidos, en varios sectores, en las manufacturas que comento, en el sector de la vivienda y venta de vivienda y construcción de vivienda. Y con el alza en tasas que todavía está por venir, pues sí se percibe que la economía de Estados Unidos va a desacelerar fuertemente y sí está en riesgo de recesión. Creo yo que todavía es salvable, pero claramente vamos hacia una franca desaceleración, sobre todo, Raimundo, porque el problema inflacionario pues persiste muy fuerte en Europa y bueno, pues de ahí a todo el mundo, claramente mientras no termine la guerra, van a subsistir estas presiones en Europa principalmente, pero también en los Estados Unidos y de ahí las presiones de alza en tasas de interés y de enfriamiento económico. Todavía se puede salvar si se coordinan claramente bien la política monetaria y la política fiscal en los Estados Unidos. Creo que la Reserva Federal sigue tarde y tímida, pero bueno, pues ya está haciendo lo propio el presidente de la Reserva para tratar de pues recuperar cierta credibilidad y bueno, pues de ahí que México va a ir de la mano de lo que ocurre en Estados Unidos porque el crecimiento que estamos teniendo en México se debe solo prácticamente al crecimiento de la economía de Estados Unidos a través de las exportaciones manufactureras y las remesas. El resto de la economía pues está detenida y entonces sí iremos de la mano y a la suerte de lo que ocurra con los Estados Unidos. Pues sí, Paco, y vamos a estar al pendiente, obviamente, de FG Inteligencia Económica, porque ya viene el dato de inflación para este fin de semana y seguramente tendrás mucho que decirnos en tus redes sociales, mi querido Francisco. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Al contrario, Raimundo, es un placer estar en tu programa y bueno, pues estoy a tus órdenes siempre que me necesites. Te agradezco mucho, Francisco. Muy buenas noches. Muy buenas Bueno, noches. pues ahí lo tiene. Las expectativas para que la inversión empresarial se realice en estos momentos son inciertas, al igual que el consumo de nosotros, de las familias, tal y como nos lo compartió Francisco Gutiérrez Guzmán, experto en planeación estratégica. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.